Capítulo 1. Sobre cómo Cristo llegó a mi vida. Me levanté tarde aquella mañana calurosa de fines de junio del año 2002. Era uno de esos extraños días en los que el particular invierno paraguayo se toma un descanso y parece que se va a algún lugar de la Patagonia a divertirse con los pingüinos. Como todos los años, teníamos la visita de esa habitual seguidilla de días cálidos, popularmente conocidos como Veranillo de San Juan. Ya había en el ambiente educativo ese inconfundible olorcito a pausa invernal, y por lo tanto sabía que el inicio de las vacaciones estaba a menos de 2 semanas. Esa mañana en particular me encontraba de muy mal humor. Días antes había recibido una invitación para un seminario de capacitación para profesores de inglés, y en el seminario iniciaba justamente esa mañana. Recordé que cuando recibí el sobre, me di cuenta inmediatamente que se trataba de una equivocación, pues debajo de mi nombre decía en letras mayúsculas: directora. Sin embargo, nadie supo explicarme jamás el motivo de tal error. Cuando me dirigí con mis reclamos a quien verdaderamente era la directora y destinataria, ella no tuvo el menor reparo en sugerirme que asista en su lugar. Me explicó que tenía algo que ver con las metas trazadas ese año a nivel académico y que se trataba de una acreditación internacional para profesores bilingües que el colegio necesitaba para llenar ciertos requisitos. Y como la directora no podía asistir y no importaba realmente quién fuera, con tal de obtener la acreditación, y la invitación ya estaba a mi nombre, no había realmente problema alguno en que fuera yo. No tenía muchas ganas de asistir, para ser sincera, aunque al menos no tendría que ir a dar clases ni a lidiar con 40 chicos y sus hormonas disparadas durante la mayor parte del día. Sin embargo, asistir a ese curso implicaba de todas maneras un esfuerzo extra. Debía levantarme muchísimo más temprano de lo usual, debía tomar 2 buses y pasarme el día entero hasta las 5 de la tarde escuchando seguramente hablar de las maravillas del aula ideal, cosa que yo sabía que en la institución donde enseñaba eran inexistentes y utópicas. Cuando tomé el desayuno desganadamente, mientras miraba el noticiero mañanero, ya estaba retrasada. Recuerdo que grité un frívolo y seco "Chao, me voy" a mis padres, mientras cerraba la puerta que daba con el jardín frente a la calle, y me perdí, indiferente, en el trajín habitual a Asunción. Caminé hasta la avenida principal y tomé la línea 16. Iba escuchando Paradise City de Guns N' Roses a todo volumen en mi viejísimo Discman. Me gustaba ese grupo en particular y el metal en general. De alguna manera expresaba la rabia e ira contenidas, fruto de mi entorno, donde imperaban el rechazo, la indiferencia y la soledad. A decir verdad, desde mi adolescencia hasta ese momento, encontraba un cierto y profundo alivio al identificar mis sentimientos con esa lírica iracunda y con esos sonidos estruendosos y desordenados. Mientras
iba mirando a través de la ventanilla la apretujada y casi inmóvil fila de automóviles. Iba leyendo distraídamente los carteles de los incontables negocios, al mismo tiempo que movía mis pies y mi cabeza al compás de aquellas músicas con la voz de Axl Rose. Cuando llegué me sentí perdida. Ya todas las charlas habían empezado y cada una tenía un aula distinta. Pregunté a una amable señorita dónde quedaba la charla que me correspondía y esta me indicó que debía dirigirme al aula 4B del segundo piso. Ingresé al lugar. Ya todos estaban sentados hacía rato, escuchando a una copetuda señora hablando de motivación de grupo, tal y como me había imaginado. Saludé con un "Sorry, I'm late", perdón por llegar tarde, cargado de vergüenza, y ella se interrumpió para responder e indicarme el único lugar que estaba vacío en el recinto: un pupitre en segunda fila al lado de una señora que me sonrió con una peculiar dulzura mientras yo acomodaba con prisa mis cosas y me preparaba para acoplarme al grupo. Las horas pasaban tan lentamente que cada vez que miraba mi reloj habían pasado 5 minutos desde la última vez que lo miré. Y es que yo vivía así, ansiosa, nerviosa, llena de un vacío inexplicable. Tenía un buen trabajo, tenía un buen sueldo, me faltaban solo algunos meses para concluir la universidad. Sin embargo, había situaciones que habían marcado profunda y negativamente mi vida, las cuales no podía superar totalmente a pesar de cualquier esfuerzo que haya hecho hasta ese momento para superarlas. Había sido, en pocas palabras, producto de mi entorno: una familia terriblemente disfuncional, un abuso sexual cuando tenía apenas 5 años, el cual venía callando desde entonces, indiferencia y rechazo de mis padres, a pesar de ser una hija adolescente dedicada y estudiosa, 3 relaciones de pareja fallidas y una de ellas, la última, desastrosa, borracheras en mis últimos años de facultad, más una internación por coma alcohólico e intento de suicidio. En síntesis, era el prototipo de persona perfectamente programada para la autodestrucción. Con todo ese pesado equipaje emocional, me encontraba así aquella mañana, en aquella aula llena de gente, escuchando sorda y desinteresadamente una charla sobre técnicas de motivación grupal, ignorante de que estaba a solo pocos minutos de conocer al hombre de mis sueños y al gran amor de mi vida. Hicimos una pausa para el almuerzo. Mientras me dirigía con todo el resto del grupo hacia el comedor, se me acercó la señora que me había sonreído con dulzura cuando llegué. Se presentó amablemente, me dijo su nombre y agregó que hacía apenas 2 días que había llegado de Pensilvania, Estados Unidos, pues venía para trabajar en un colegio capitalino carísimo. Me comentó que no hablaba español y que no conocía absolutamente a nadie en Paraguay. Me cayó bien. Por mi parte, le pregunté si querría sentarse conmigo para charlar durante el almuerzo, ya que estábamos en las mismas en eso de no conocer a nadie en el lugar. Y era de suponerse, pues al seminario asistió gente de varios colegios exclusivos de Asunción y de otras ciudades del Mercosur,
de Río de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires, Santiago de Chile. Lo que más abundaba, ciertamente, era gente desconocida. La amena conversación tuvo una interrupción brusca e incómoda, como cuando ocurren esos silencios molestosos que uno no sabe exactamente cómo quebrarlos. Ella me miró fija y dulcemente, y mientras sonreía, lanzó al aire una pregunta que no tuvo preámbulos. ¿Puedo decirte algo?, me dijo. Por alguna razón, sentí que mi vida dependía de la respuesta a esa pregunta. Sí, adelante, respondí, con la voz temblorosa. Entonces, ella me dijo las palabras más increíbles y más extraordinarias que jamás haya oído en mi vida. Solo quiero decirte que Jesús estuvo contigo en aquella cama de hospital cuando tuviste el coma alcohólico y estuviste a punto de morir. Él estaba allí. Él te ama de una manera especial y por eso te ha regalado una vida nueva. Solo que todavía no has abierto tu corazón. Jesús quiere llegar a tu vida en esta tarde, me dijo. Es difícil expresar con palabras el asombro que sentí. Me quedé atónita, pasmada. No todos los días una persona completamente extraña me dice algo que solamente yo o los míos conocemos a profundidad. Y más aún, nadie podía saber exactamente las intenciones que escondí tras ese coma alcohólico, pues mi verdadero objetivo, el cual nunca revelé a nadie, era realmente quitarme la vida. A pesar de que lo intenté, no pude evitar que una gruesa lágrima rodase por mi mejilla. Ella me seguía sonriendo con dulzura y luego de unos segundos de silencio, agregó: yo no te conozco, pero Jesús sí te conoce. Ya no pude contener mis emociones y terminé quebrándome. Era demasiado para mí. Comenzó a brotar de mi ser un llanto desconsolado que no podía cesar. Puesto que los demás participantes se encontraban también en el comedor almorzando, mi interlocutora me sugirió que fuéramos hacia el baño de damas, de manera que nadie se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo. Y una vez allí me quebré aún más. No podía dejar de llorar porque no podía creer lo que me estaba sucediendo. Era una sorpresa agradable y extraordinaria de Dios para mi vida. Trataba de ordenar mis pensamientos para así encontrar alguna lógica. Aquella señora no me conocía, ni yo a ella. Hacía apenas 2 días que había venido por primera vez a mi país y ni siquiera hablaba español. Y a pesar de esos cuestionamientos, sentía algo mayor y más fuerte que yo, o que cualquier cuestionamiento lógico. A medida que lloraba, toda mi amargura se desdibujaba lentamente. Comencé a ver que existía algo mejor, alguien mejor, y que ese alguien me amaba incondicionalmente y estaba dispuesto a mostrarme el amor en todas sus facetas por el resto de mi vida. De esa forma, aquella tarde, curiosamente hablando en inglés, hice la oración más sincera que jamás haya hecho hasta ese momento. Sin más ni más, sin vergüenzas, sin reservas ni tapujos, entregué mi corazón y mi vida a Jesús de Nazaret.
No hubo trompetas, ni platillos, ni fuegos artificiales. Simplemente hubo paz, mucha paz. Así recibí al Señor Jesucristo, al hombre de mis sueños, al amor de mi vida, en aquel baño público, abrazada a una desconocida que me presentó su palabra y que me habló de su amor. Ese fue el principio de una fascinante historia, de mi historia con Jesús. Había comenzado a caminar con Él. Su Espíritu Santo me había sellado. Aquello era maravilloso. Hasta ese momento yo solo conocía al Jesús de la iglesia dominical o al Jesús impreso en una estampita. Hasta ese momento yo solo conocía la doctrina legalista que me mostraron hasta el hartazgo y la cual me rehusaba a aceptar. Hasta ese momento yo solo había oído de Jesús, mas nunca me lo habían presentado. Este Jesús era real, vivo e impactante. Desde ese día en adelante, pasaba mis horas libres encerrada en mi habitación, leyendo su palabra. Hasta ese momento, mi Biblia solo había sido un oscuro libro que llevaba por obligación a la catequesis de confirmación, el cual nunca abrí porque me pasaba mirando al chico rubio que practicaba fútbol en el patio de la parroquia. En cambio, en esta oportunidad, era yo misma quien buscaba leer ese libro. Tenía una sed inexplicable que solo se saciaba al leerlo. Cuanto más lo leía, más me asombraba de las maravillas que iba descubriendo. Era como si hubiese tenido una venda, la cual se me hubiera caído de repente. Era como si hubiese descubierto un tesoro invaluable. Era como una niña quinceañera enamorada que leía las cartas de su amado. Aquella señora me había recomendado que fuera a una iglesia donde pudiera congregarme. No me dijo ninguna en particular, solo me recomendó que fuera a algún lugar donde me hablasen de Jesús. Y yo quería hacerlo. Busqué donde siempre, allí en la parroquia de mi barrio. Pensé que sería suficiente, pues era lo que conocía. Sin embargo, un buen día me cansé de prédicas con tinte político y del cancionero con melodías tristes y vacías. Me di cuenta de que no era donde me sentía a gusto. Yo estaba feliz y mi felicidad se veía absolutamente limitada por la repetición de palabras y por el coro liderado por el sombrío director y su desafinada guitarrita. Pues bien, una fría mañana de domingo me alisté a romper por primera vez todas mis estructuras mentales. Sola y sin avisar a ningún familiar, caminé hasta la avenida España y tomé un bus de la línea 30. Y con el objetivo en mente, me dirigí allí donde mi abuela me había advertido tantas veces que no fuera nunca. Recuerdo que descendí del bus un tanto aturdida, feliz pero aturdida, mientras pensaba una y otra vez: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Criada en una familia ultracatólica, verticalista y conservadora, jamás hubiera pensado alguna vez que me llegaría la hora de poner los pies en una iglesia protestante. No podía dejar de pensar que mi abuela se estaría revolcando en su tumba si ella lo supiese, y de haber estado viva, me hubiera quitado de allí ella misma
y de los pelos. Sin embargo, sentía que, a pesar de estar nerviosa y confundida, había tomado la decisión correcta. Al llegar a la puerta, me recibió un hombre muy sonriente. Al cabo de algunos años, sería él mismo quien prepararía el templo para el día de mi boda. Le dije con voz temblorosa: Hola, yo no soy de acá, pero quiero entrar. ¿Qué tengo que hacer? Al darse cuenta de mi nerviosismo, mostró una actitud afable y me indicó con mucha amabilidad que no existían requisitos extraordinarios más que un corazón dispuesto y que podía ingresar con total libertad. Nunca olvidaré el momento en que abrí aquella puerta. Fue como si una atmósfera llena de amor me inundara por completo. Me percaté de que había un grupo de gente que cantaba una canción sublime y celestial. Utilizaban todo tipo de instrumentos que yo no sabía que estaban permitidos en un templo. También había un grupo de chicas que bailaban con panderetas. Mientras buscaba un lugar libre en aquel auditorio repleto de gente, alcancé a oír y a entender la letra de la canción. Yo te busco, con fuego en el corazón. Y a medida que caminaba por los pasillos en busca de una silla vacía, comencé a sollozar inconsolablemente. Era como si esa canción me arrancase a propósito las palabras del alma. Yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Me limité a cerrar los ojos y a dejarme llevar. Y por primera vez en mi vida, levanté los brazos al cielo, abrí los labios y adoré a mi Señor. Dice el salmista: has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Salmos 40, del 5 al 7. Pues bien, no podría enumerar las incontables veces en las que Él ha hecho maravillas en mi vida desde ese entonces. Si hablase de dichas maravillas, no habría jamás tiempo para terminar. De esa manera conocí a Jesús. Me di cuenta de que no es ese Jesús lejano al que solo se recurre los domingos o cuando la situación apremia. Me di cuenta de que no es ese Jesús encerrado en los libros de religión. Él es mi Padre real, increíble e impactante, que está ansioso por desarrollar todo mi potencial y así llevarme a nuevos niveles de fe. Estoy consciente de que su obra en mí aún no está terminada, sino que apenas hemos comenzado. Todavía hay mucho que hacer, muchos defectos que cambiar, muchos gigantes que derribar y mucho que aprender. Pero el camino recorrido hasta hoy ha sido fantástico y emocionante. Quisiera poder terminar esta historia de amor de alguna manera mejor, como lo haría Borges, tal vez, o como lo haría Gabriel García Márquez. Pero no puedo, escapa de mis manos. Ese final lo escribirá Él. Yo por mi parte sé que esto es apenas el comienzo.